Entonces, nos acercamos a esta clase que es la penúltima. ¡Ah! No queda nada. Es la penúltima clase que ustedes tienen conmigo. ¿Y por qué digo que es la que tienen conmigo? Porque ahí va a haber un evento magno. Yo no les he contado hasta acá, probablemente de volado. Además que yo pensaba que quizás le iban a contar por otra parte, pero hay un evento magno la próxima semana. El día martes, en el módulo 2, vamos a tener la visita virtual de un profesor y catedrático, pero de primer nivel, que nos va a venir a dar una clase especial para todas las secciones de esta asignatura, todos juntos. Martes, segundo módulo. Es ni más ni menos el mismísimo Martín Echavarría, el psicólogo español que ha sido de los primeros psicólogos en rescatar la obra de Tomás de Aquino, de Aristóteles y de Agustín de Hipona para la psicología. A modo personal, les comento que Martín Echavarría fue, digamos, fue uno de los directores de mi tesis de doctorado. Yo tuve la oportunidad de aprender muchísimo de él. Lo primero que yo supe de psicología integral de la persona fue leyendo sus textos. Y gran parte de lo que yo he aprendido de psicología y que me ha parecido valioso han sido escritos que él justamente ha estudiado y que ha compartido. Martín Echavarría. El día martes, en el segundo módulo, tendremos una clase magistral de él, las 3 secciones juntas. El tema que él va a tratar ese día es justamente qué es la personalidad a la luz de la obra de Aristóteles y Tomás de Aquino. Es un tema que, entre paréntesis, les comento, es muy novedoso, porque hasta el momento nadie ha escrito o definido de manera sistemática qué es la personalidad. Martín Echavarría va a hacer un recorrido revisando especialmente, por ejemplo, los aportes de Gordon Allport, nuestro papi, ¿cierto? Va a rescatar la definición de personalidad de Gordon Allport y probablemente va, a partir de ella, buscando sus aciertos y dificultades, va a tratar de llegar a algo. Yo estoy muy emocionado, por si no se nota, por esta visita virtual que tendremos con el profesor. Estoy ansioso de que llegue el día martes y, y les animo a que se hagan altas expectativas y que preparen ese día preguntas, porque es una oportunidad única tener al mismísimo Martín Echavarría en nuestra asignatura. Muy buena cosa. A cambio, porque como se dice, nada es gratis en la vida, he tenido que ceder, a ver si es que lo encuentro por acá, he tenido que ceder un módulo del día jueves que viene, entiendo que es el módulo, el módulo cuarto del día jueves, del día jueves 25, que normalmente lo tienen conmigo, ¿cierto? El módulo cuarto que viene a ser como de 12:30 hasta como las 2. Ese módulo se lo tendremos que ceder a la profesora Marianne, de la clase de aprendizaje, porque ella nos va a ceder este módulo del día martes, el módulo 2, y vamos a tener que hacer una especie de enroque. Entonces podremos estar todas las secciones juntas el día martes 23 en el módulo 2 para la clase magistral, a cambio de que el día jueves nosotros entreguemos el tercer módulo a esta asignatura de vuelta. ¿Se entiende? Sí, profe.
va a quedar grabada la clase Sí, magistral? va a quedar grabada de todas maneras, yo me voy a encargar y probablemente la vamos a grabar, la vamos a subir y yo la voy a estudiar varias veces porque realmente el profesor Martín Echavarría es un lujo, es una persona muy, muy sabia, muy culta y muy pedagógica. Va a ser realmente un regalo tenerlo con nosotros. Bueno, dicho esto, espero haberlos contagiado con el entusiasmo. Eh, Vamos hoy día a empezar a hablar justamente de la psicología integral de la persona. Hemos hecho un recorrido largo, enorme, partiendo desde las primeras preguntas de la psicología de la personalidad, pasando por el Papi Alport, pasando por las teorías factoriales, pasando por el psicoanálisis y sus descendientes, ¿cierto? Freud y sus herederos. Hemos pasado por la teoría cognitivo-conductual, rapidito, hemos visto a los humanistas. Vimos también la semana pasada brevemente la teoría sistémica. Y hoy día vamos a hacer una semblanza, una introducción a la psicología integral de la persona. Eh, Tratando también de, entre esta clase y la otra, ir haciendo una síntesis de esta asignatura. ¿Por qué digo esto? Porque la psicología integral de la persona, bueno, al menos lo que se pretende es que no sea una escuela de psicología más, digamos. No pretende ser una escuela de psicología que compita contra el psicoanálisis, por ejemplo, o contra la teoría humanista. No, no, eso sería un error. Y con esto partimos la clase. La psicología integral de la persona, ante todo, es un metamodelo. Es una manera de aproximarse a la psicología. Es una manera de aproximarse y eso significa que incluso eh, habla más allá de la psicología. Es decir, se sitúa, por así decir, si la psicología es como el Valle de Santiago, la psicología integral de la persona trata de situarse en un cerro y mira para abajo cómo están las escuelas de psicología, no para reemplazarlas, sino que para poder comprenderlas en el contexto de la persona humana. Tampoco con el afán de ponerse como por encima, nosotros estamos por arriba de las teorías. No, sino que un afán de poder mirarlas desde otro sitio, desde más allá. ¿Para qué? Para poder rescatar de cada escuela de psicología lo que tiene de verdadero, lo que tiene de aportativo, lo que tiene de efectivo, lo que hace sentido. Y a la vez para poder ir discerniendo los puntos flacos, de manera que podamos ir rescatando todo lo bueno que la psicología ha logrado, pero ordenándole sistemáticamente desde una mirada antropológica del ser humano. Repito, la idea es integrar las diversas teorías acerca de psicología dentro de una comprensión más amplia, enmarcada en una mirada antropológica clara sobre el ser humano. Esta es la idea fuerza.
Inmediatamente vamos a hacer una distinción importante. Muchos de ustedes habrán escuchado, todavía no, que existe hace mucho tiempo en Santiago de Chile una escuela de psicología que se llama integrativa. Su fundador es un psicólogo de apellido Opaso. Y la psicología integrativa consiste en el rescate de todas las psicologías que existen, de todas sus técnicas psicológicas y el uso de todas las técnicas psicológicas para ayudar al paciente. Entonces uno se puede preguntar en qué se diferencia esta psicología integrativa de la psicología integral de la persona. La diferencia es esta. La psicología integrativa busca en todas las psicologías que existen todas las técnicas que son efectivas. Las toman y las juntan y forman a los psicólogos para que sepan aplicar hoy día esta técnica porque el paciente necesita de esto, mañana esta otra técnica porque el paciente necesita de esto. Pero básicamente es un conjunto de técnicas diversas que se aplican sobre un paciente. ¿Cuál es la diferencia? No hay una mirada unificadora del ser humano. No hay un interés por integrar las técnicas y las teorías en una sola mirada del ser humano. Es más bien el rescate de las cosas que han sido efectivas. Por el contrario, la psicología integral de la persona, ante todo, en primer lugar, busca comprender las teorías de psicología, integrarlas en una comprensión unificada y unificadora del ser humano, y a partir de esta mirada unificadora del ser humano, lograr entender las técnicas de psicología y lograr aplicarlas dentro de una mirada coherente. Por así decir, la psicología integral de la persona es a la psicología integrativa como un cuadro, por ejemplo, un cuadro realista sobre el plomo, sobre el cerro del plomo, a lo que sería como un collage de distintos cerros. La psicología integrativa se parece más como un collage de técnicas que se pegan y que funcionan. La psicología integral de la persona es más una mirada global que permite ver cuál es el sitio de cada teoría y cuál es su aporte y en qué sentido cada técnica sirve en el contexto del ser humano. ¿Pero se puede repetir lo último, sí, de la Sí, psicología integral de la persona? sí, la psicología integrativa es como un collage, acabo de decir, de distintas técnicas que sirven y que se juntan y bueno, queda como una especie de collage de todas partes, ¿cierto? Se puede ver súper bonito, pero se basa en la efectividad. La psicología integral de la persona es como una mirada global que permite encontrar cuál es el sitio y el aporte de cada teoría psicológica. ¿Cuál es su sitio? Sin hacer un pegote de técnicas, sino que encontrando el sitio natural que cada una tiene para abordar al ser humano. Gracias. De nada. Preguntan por el chat. Profe, ¿y la psicología integrativa en realidad sirve? ¿Da buenos resultados? Miren, probablemente sí. Yo no he tenido la oportunidad de acceder a los estudios sobre ellos, pero ellos en general se dedican a estudiar cuáles son las técnicas que han sido estudiadas como efectivas. O sea, lógico, si yo cuento con un arsenal de técnicas efectivas, posiblemente voy a lograr resultados efectivos con los pacientes. ¿Cuál es la dificultad? Que esto, la psicología integrativa, y aquí estoy hablando también
desde mi postura como psicólogo integral de la persona, es como un cirujano que se ha hecho experto en hacer cortes con bisturí, con tijera, con incluso operaciones complejísimas donde se meten cosas sin dejar huella, etc. Es como un cirujano experto en técnicas de cirugía, pero que no necesariamente tiene un conocimiento cabal de qué es lo que hay en los órganos. Entonces, puede aplicar una técnica tal como se la han enseñado y que sea efectiva para algún tipo de dolencia, pero la persona en realidad no sabe exactamente en qué ámbito de la persona está interviniendo y en qué ámbito no está interviniendo. Como no tienen interés teórico de conocer cómo está compuesto el ser humano, usan técnicas efectivas, pero sin saber precisamente dónde están haciendo efecto. Y claro, agreguemos el comentario que se acaba de hacer en el chat. A veces puede ser confuso. Y de hecho, no es raro que un psicólogo integrativo, por ejemplo, un día aplique una técnica psicoanalítica y al día siguiente o la sesión siguiente pueda aplicar una técnica, por ejemplo, humanista o conductual. Nosotros hemos ido viendo cómo estas escuelas tienen algunos conflictos entre sí. Entonces, en cuanto tienen conflictos entre sí, puede ser que aplicando una técnica psicoanalítica yo avance en una dirección y aplicando la otra yo avance en otra, pero retrocediendo en lo que hice el otro día. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde están haciendo efecto las técnicas. Y cuando digo dónde, tenemos que situarnos, en la composición del ser humano. Y aquí vamos a ir rescatando algunas materias que ustedes ya han visto antes, que les han preparado para este momento. Por ejemplo, entender que el ser humano está compuesto por una dimensión vegetativa, una dimensión sensitiva y una dimensión racional. Entender, por ejemplo, que los afectos, las emociones, son propias de una región de la dimensión sensitiva y que hay que distinguirla de otro tipo de afectos que son propios de la dimensión racional. Distinguir, por ejemplo, entre un pensamiento que proviene del entendimiento, que está en la dimensión racional, distinguirlo de un pensamiento que en realidad es una imagen que surge desde los sentidos internos. Entender que en algunos casos el problema del paciente está en la dimensión de la voluntad, que en otros casos está en el entendimiento, que en otros casos están en los afectos y en otros casos en los sentidos. Esto significa comprender el alma humana en sus dimensiones. Y cuando aplicamos una técnica tenemos que saber en qué dimensión estamos operando y cómo influye esto sobre las otras dimensiones. Porque lógicamente, hacer una intervención, por ejemplo, en la memoria, que es un sentido interno, va a provocar algún tipo de movimiento o de cambio en los afectos. Y esto puede hacer cambios también en el entendimiento, etcétera, etcétera. Hay que entender cómo está compuesto el ser humano para poder saber bien cómo la intervención sobre, por ejemplo, cierto órgano influye sobre lo otro. Un buen doctor sabe que, por ejemplo, influyendo en el hígado puede hacer algún tipo de influencia indirecta sobre el estómago y que los órganos están interconectados. Eso lo sabe un médico porque ha estudiado anatomía. En pocas palabras, el psicólogo integral de la persona es experto en la anatomía del alma humana. Entonces, cuando aplica una técnica, sabe dónde la está aplicando y dónde está afectando. El psicólogo integrativo es experto en técnicas, pero no sabría distinguir, por ejemplo, entre un pensamiento que proviene de la imaginación de un pensamiento que proviene del entendimiento. Ni sabría distinguir qué es el inconsciente que plantea Freud y distinguirlo de lo inconsciente que plantea Adler, o distinguirlo de los contenidos inconscientes que plantea Peirce, que tienen que ir apareciendo en el aquí y el ahora, que no son los mismos.
ocupan todas la misma palabra, inconsciente, pero se están refiriendo a regiones distintas del alma humana. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a la psicología integral de la persona que tiene esta mirada panorámica. A eso me refiero con dónde está haciendo efecto. Efectivamente, la psicología integrativa parece más como una ensalada, como diría aquí, aunque las ensaladas son ricas, ¿eh? ¿Qué cosa más rica que una ensalada rusa? Estas que son como con tomate, con papa, con arveja, con todo y con un poquito de mayo, todo junto. Qué cosa más rica, ¿cierto? Pero en este caso, claro, el riesgo está en que al intervenir en el paciente con métodos efectivos, pero que vienen desde distintas teorías, sin darme cuenta, de repente logre avances en un sentido y retrocesos con otro. ¿Se entiende la diferencia entre la psicología integrativa y la psicología integral de la persona? Excelente. Profe, Adelante. pero al decir que toda esta definición que usted está dando de la psicología integral de la persona, no es ya una definición de una corriente distinta a todas las otras, porque usted partió diciendo no es una corriente más, pero luego todo lo que está planteando me parece que sí la define como una corriente más, porque sitúa al psicólogo en otra parte que no es ni sistémico, ni cognitivo-conductual, ni psicoanalista, ni integrativo, sino integral, ¿o no? Mira, ¿O da lo mismo? es un buen No punto, sé. pero si es que todas esas son corrientes de psicología, yo tendería a pensar que la psicología integral de la persona es una metacorriente. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, la teoría conductual ignora al psicoanálisis o considera que el psicoanálisis es algo equivocado. La psicología humanista surge como tercera fuerza en oposición al psicoanálisis. Incluso muchos de estos pacientes, de estos psicólogos, fueron psicoanalistas y después reniegan de Freud. La psicología integral de la persona no reniega de Freud, ni de Maslow, ni de Rogers, ni de Skinner, ni de Watson, sino que trata de integrarlos en una mirada única del ser humano. En ese sentido, no se desecha el psicoanálisis, no se desecha ninguna teoría anterior, como sí suelen hacerlo las teorías anteriores que desechan a las demás, o que, por ejemplo, dicen que son erradas. Por ejemplo, cuando la psicología humanista dice que no vale la pena hurgar en el pasado, está desechando el psicoanálisis. O cuando las teorías más sistémicas hablan de que no es necesario hurgar en la persona, sino en el sistema, están desechando también las otras teorías. Incluso ellos explícitamente hablan de que esas teorías pueden ser inútiles o una pérdida de tiempo. Nosotros, o la psicología integral de la persona, no quiere hacer eso. Y considera que el ser humano siempre ha sido el mismo y uno, y que los distintos psicólogos han tratado de buena fe entrar a conocer al ser humano, pero cada uno desde sus limitaciones y con sus ventajas. Entonces, hay mucho que aprender de Freud, pero también hay mucho que hay que leerlo, digamos, con sabiduría, sabiendo rescatar lo que es valioso y sabiendo dejar pasar lo que no lo es tanto. Y al fin y al cabo lograr entender a qué se apunta. Entonces, en primer lugar, esto sería una metacorriente. ¿Y por qué digo metacorriente? Porque a diferencia de la mayoría de las escuelas de psicología, atención con esto, la psicología de la persona tiene una postura antropológica explícita. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología integral de la persona se apoya en una antropología y no esconde esto. La mayoría de los psicólogos, Freud, Adler, Maslow, parten a partir de la psicología hablando del ser humano, hablando de cómo funciona su psiquismo, pero muy pocos de ellos explicitan cómo ellos creen que es el ser humano. La psicología integral de la persona parte por explicitar
qué es el ser humano, y luego vas a explicar cómo es su psiquismo. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Si la psicología integral de la persona no desecha ninguna de lo que proponen las otras corrientes, que son algunas contradictorias entre sí, ¿qué técnicas son las que finalmente aplica en una terapia? Ah, estás avanzando más. Entonces, habría que distinguir. Justamente la psicología integral de la persona ayuda a que podamos distinguir varios niveles. Primer nivel, antropológico, ¿cierto? En el nivel antropológico está la postura acerca de cómo es el ser humano. Segundo, hay un nivel psicológico, que ayuda a entender cómo está hecho el psiquismo humano. Y finalmente hay un nivel práctico, que es cómo logramos intervenir en el paciente para ayudarle a superar sus problemas. La psicología integral de la persona se mueve en estos tres niveles. La mayoría de las teorías psicológicas se mueven o en el último nivel, que es el nivel práctico, o en los niveles 2 y 3 que yo mencioné, es decir, nivel psicológico y nivel práctico. Muy pocas se meten en el nivel antropológico. Profe, me perdí. Voy de nuevo. Hay tres niveles en los que vamos a abordar la psicología integral de la persona. Hay un nivel antropológico, es decir, que responde a qué es el ser humano. Después hay un segundo nivel, que es el psicológico, cómo es el psiquismo del ser humano. Y tercer nivel, nivel práctico, cómo ayudo a la persona a cambiar. La psicología integral de la persona se mueve en estos tres niveles. En cambio, la mayoría de las escuelas psicológicas o corrientes psicológicas se mueven solamente en los últimos dos niveles que acabo de mencionar. Gracias. De Profe, y nada. dijo algo de que la psicología integral de la persona tenía una postura antropológica específica y dijo algo más y no caché qué era. Sí, tiene una postura sobre qué es el ser humano, sobre qué es y qué no es. ¿Mm? Voy a entrar en detalle ahora porque justamente lo que les quiero comentar a ustedes hoy día es en qué consiste voy a tratar de decirles 3 puntos sobre cada uno de estos niveles y la psicología integral de la persona. ¿Ok? Y ahí vamos a ir profundizando en esto. Entonces, vamos al nivel Profe, antropológico. Sí, escucho. es que me perdí. En el nivel práctico, ¿qué era lo pequeño que había dicho que era? El nivel práctico es cómo ayudo al paciente a cambiar o a Ay, mejorar, a sanar. Entonces, vamos al nivel antropológico. ¿Qué propone la psicología integral de la persona a nivel antropológico? Seguramente todo lo que yo les voy a decir ahora son cosas que ustedes en cierto punto ya han escuchado, ¿eh? Y si lo han escuchado, bueno, es porque la escuela de psicología ya los ha ido preparando. Primer punto. Son 3 puntos por cada lugar. Primer punto de lo antropológico. La persona es sujeto de toda dignidad. De ahí que se llame de la persona. La persona es lo más digno en toda la naturaleza. Este es el primer punto. Y con eso se quiere decir que hay un valor incuantificable en la persona humana.
Si no tuviese que comparar, ¿qué vale más? ¿El cerro, el plomo completo? ¿O la vida de un ser humano? ¿Qué es más valioso? No hay ninguna duda, ¿cierto? El valor de la persona humana va por encima de cualquier otra cosa material. Profe. Adelante. Es que en verdad nada que ver, pero siempre como que vemos eso, como que me viene a la mente que quizás porque tanto se dice así, quizás no es en ese sentido, pero quizás por eso el ser humano como que se pone por sobre todo, por sobre la naturaleza, por sobre los animales, como arrasando con todo, si es que lo beneficia a él. No sé. Como la manera en que se dice quizás hace entender eso y como que no siempre es bueno, por ejemplo, destruir toda la naturaleza para tener... por ejemplo. Encuentro toda la razón. Hay muchas personas que se escudan en esto, lo usan como excusa para poder arrasar, hacer y deshacer con la naturaleza. La verdad es que esto esconde dos falsedades cuando se actúa así. Primero, la falsedad de que se cree de que, digamos, arrasando con los animales o con la naturaleza, se justifica porque el ser humano es más valioso. La ceguera que hay allí es que arrasando con la naturaleza y con los animales se arrasa con el ser humano también, porque el ser humano también es parte de esa naturaleza en la que todos los demás viven. Entonces, cuando el ser humano arrasa con el mundo donde vive, se arrasa a sí mismo. Se está suicidando sin darse cuenta. Entonces, esa es la primera falsedad, que bajo este lema las personas se excusan para abusar y en realidad con eso están pasando a llevar al propio ser humano. Y segundo, que si el ser humano efectivamente tiene esta posición de dignidad, no es para un aprovechamiento de la naturaleza, sino a todo lo contrario. El ser humano debería ser como un custodio, debería ser como quien custodia el regalo de las montañas, el regalo de la naturaleza, del ecosistema y de los animales. La otra actitud, la de la explotación, perdón, es una actitud que revela mucha ambición y que revela en muchos casos avaricia, que revela mucho deseo, en el fondo, desordenado de las personas de enriquecerse, pasando a llevar todo e incluso pasando a llevar otras personas. Yo no estoy de acuerdo con esas personas y me parece que es pésimo que esas personas además aprovechen esto de la dignidad del ser humano como excusa para arrasar con la naturaleza y con los animales. Eso me parece vil. Me parece que además hace que muchas personas miren con malos ojos todo esto. Profe, Sí, es adelante. que le quería comentar algo, es que quizá yo creo que, bueno, la antropología planteaba esto de buena fe, o sea, que uno lo entendiera de lleno cuando ellos te dicen esto, que uno lo tome literal como ellos lo plantearon. La cosa es que yo siento que acá hay problemas de límite a veces. Entonces, una persona puede entender esta frase de una manera completamente diferente que otra persona. Entonces, a lo que voy con esto es que se puede aprovechar, pero yo creo que la antropología al final son los problemas que ellos intentan resolver, esas personas que se salen de los límites aprovechándose de lo que ellos plantean, que en realidad no sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que tenemos que ponernos en guardia con, con no desechar esta idea de la dignidad de la persona debido a que algunos se quieran aprovechar de esto para justificar sus ambiciones. Lo cierto es que la dignidad de la persona es algo a lo que han llegado a afirmar muchos filósofos y muchas personas desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente muchas personas inescrupulosas se aprovechan de esto para enriquecerse de manera tremendamente fatal, porque al final todos salimos dañados cuando se daña nuestro hogar común.
Entonces, qué bueno el comentario, porque esta frase de la dignidad de la persona no debiese prestarse para que algunos abusen de ello y pasen a llevar las otras vidas y las otras riquezas que el ser humano ha sido bendecido o regalado. No tenemos, no es justo que lo hagan. Segundo punto. Perdón, una cosa más del primer punto. Obviamente que la consideración de la persona como sujeto de dignidad le imprime una actitud respetuosa a la psicoterapia. Cuando estoy delante de un paciente, por ejemplo, no estoy delante, digamos, de alguien que me va a pasar plata para yo poder comer. Ante todo, estoy frente a una persona dignísima, ante la cual yo tengo que sentir un respeto reverencial. Yo no puedo jugar con un paciente, ni puedo hacer experimentos con él, ni le puedo tratar como digamos, como alguien sin dignidad. Todo lo contrario. Cada paciente debe ser tratado tal como uno quisiera ser tratado uno mismo, con ese grado de dignidad y reverencia. Segundo punto, dentro de los fundamentos antropológicos. La psicología integral de la persona adhiere y recibe la herencia de esta mirada del ser humano que propuso Aristóteles, a saber, la composición ilemórfica del alma. ¿En qué consiste la composición ilemórfica? Consiste en que el ser humano es un compuesto de alma y cuerpo. Es un compuesto de alma y cuerpo que se relacionan entre sí, el alma como la forma y el cuerpo como la materia. Materia y forma. La mirada de Aristóteles es riquísima y permite que no caigamos en los equívocos de algunos filósofos posteriores que pensaban que el ser humano o es solo alma o que el ser humano es solo cuerpo. Este Profe, punto disculpa, es fundamental. dijo que Adelante. recibe herencia de la mirada ilemórfica. Recibe la herencia de la mirada ilemórfica que propuso Aristóteles. Ya, gracias. Entiendo que esto ustedes lo han visto, ¿cierto? En naturaleza humana, en historia, en principios, ¿no? Perfecto. Entonces, no lo voy a explicar demasiado porque ustedes ya lo han visto, pero esto, atención, ¿por qué es importante? Porque nos permite desengañarnos de algunos errores. Por ejemplo, ustedes van a ver que la psicología cognitivo-conductual es muy cargada al materialismo y ven al ser humano de manera muy material, como que si fuese puro cuerpo. Por el contrario, van a notar que la psicología humanista, tal como lo vimos, en algunos casos pierde de vista la parte corporal y prácticamente concibe al ser humano como un ser sin cuerpo, como pura alma. Por ejemplo, pensemos en el existencialismo, especialmente el existencialismo de Jean-Paul Sartre, que fue tan influyente en la escuela humanista. Para Sartre, ¿se acuerdan de este fundamento antropológico? ¿Se acuerdan que lo vimos? El ser humano era pura libertad, era existencia antes que esencia, y por lo tanto el ser humano podía hacer lo que él quisiera hacer con su libertad. Esto, sin duda, implica una separación, una ignorancia de la dimensión corpórea del ser humano. La postura de Aristóteles es equilibrada,
porque considera que alma y cuerpo son importantes. Considera que la biología y el psiquismo ambos importan. Y más aún, no solamente que están esas dos dimensiones, sino que explica cómo se compenetran. Aristóteles dice que alma y cuerpo se compenetran hasta un punto en que no se pueden separar. No es simplemente el alma por acá y el cuerpo por acá. Es alma y cuerpo compenetrados, compuestos. De manera que si se separa el cuerpo del alma, se acaba el ser humano. Estamos frente al cadáver. El cadáver es solo cuerpo, ya no hay alma. Ya no es ser humano el cadáver. ¿Por qué? Porque está el cuerpo solo, falta el alma. Entonces, este fundamento antropológico nos permite desengañarnos de las posturas que piensan que el ser humano es solo cuerpo o que es solo alma. Ese es el segundo punto de los fundamentos antropológicos. Vamos con el tercero. El ser humano, o la persona humana, cada persona, es un individuo que forma parte de una sociedad. Aristóteles decía que el ser humano es un animal social. Y con eso quería decir que su pertenencia a la sociedad es parte de su naturaleza. Digámoslo de otra manera, formar parte de una sociedad no es una elección, es parte de nuestra esencia, ser parte de una sociedad. ¿Y en qué sentido se puede entender esto? Primero, en el sentido de que nacemos en medio de una sociedad y necesitamos de otros para poder crecer y aprender. Por ejemplo, ya desde el principio de los padres, de la familia, de los apoderados. Necesitamos de ellos para llegar a formarnos como personas. Y cuando ya llegamos a la adultez, necesitamos de las relaciones con otros. No solamente en el sentido funcional, en el sentido de que tú me sirves porque tú me das plata porque yo trabajo para ti, etcétera, sino que en el sentido de que mi identidad se juega en quién soy yo para ti y cuál es mi rol en el entramado social. Con esto también se rescata toda la dimensión de la teoría sistémica, ¿se dan cuenta? Dicho de otra manera, gran parte de lo que afirma la psicología sistémica está prefigurado en esta naturaleza social que ya Aristóteles afirmaba varios años antes de Cristo. Es tan radical la pertenencia de la persona humana a alguna sociedad, a su grupo, que hay una virtud específica que se llama la virtud de justicia, que perfecciona a la voluntad, que consiste justamente en esto, dar a cada uno lo suyo, dice que es la justicia, darle a cada uno lo suyo, es decir, lograr comprender cuál es mi parte dentro de la sociedad y querer que cada persona reciba lo que le pertenece por justicia dentro de la sociedad. Aquí en esta región podemos entender tantas cosas. Podemos, por ejemplo, pensar, y aquí vamos integrando materia, pensemos en la teoría de las relaciones objetales, que tanto habla de la importancia de los cuidadores, la importancia de la madre
en la conformación del psiquismo del bebé. La importancia del otro en la maduración de mis emociones. Eso lo dice la psicología objetal, de las relaciones objetales, ¿se acuerdan? Pues bien, eso ya está prefigurado en la naturaleza social del ser humano. ¿Se dan cuenta cómo estos marcos antropológicos nos permiten ir viendo en qué parte pueden irse clasificando los aportes de las psicologías? Fíjense cómo en esto que acabo de enunciar de la naturaleza social del ser humano, vamos pudiendo entender en qué sentido es verdadero el aporte de la teoría sistémica y en qué sentido es verdadero el aporte de las teorías de las relaciones objetales. ¿Dónde se inscriben? Miren qué precioso. Segundo, hasta aquí entonces, son tres los puntos que hemos revisado dentro del fundamento antropológico. Recapitulo. La persona como sujeto de dignidad, la persona como compuesto, el ser humano como un compuesto de alma y de cuerpo, la teoría helemórfica de Aristóteles, y tercero, el ser humano como parte de una comunidad de personas, o de una sociedad. Espere, profe, entonces todo este rato estuvimos hablando de solamente el primer nivel. Estos tres puntos refieren al fundamento antropológico, El nivel antropológico. al nivel antropológico. Ah, oye, lo estaba anotando en cada uno. Ya. No importa, vamos, perdonen si he sido un poco disperso, pero dentro del nivel antropológico están estos tres puntos principales. Ya, entonces todavía no hablamos del nivel psicológico ni No, del nivel. nada. Este recién es el marco de comprensión de la persona humana, donde entraremos después a entender lo psicológico. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar a lo psicológico entonces. Entremos al nivel psicológico. Nuevamente aquí voy a decir varias cosas que ustedes ya han escuchado. ¿Cierto? Entonces, primera cosa, en el psiquismo humano reconocemos tres dimensiones. La dimensión vegetativa, la sensitiva y la racional. Estas son tres dimensiones de vida o tres grados de vida que nos separan de manera radical de aquellos seres que solamente son materiales, como la piedra, como el cerro del plomo, como el glaciar del plomo, que no tienen vida, no tienen dimensión vegetativa, ni sensitiva, ni racional. ¿Cierto? En pocas palabras, la dimensión vegetativa es la que compartimos con las plantas, ¿cierto? Y que sucintamente hablando, se relaciona con tres principales operaciones, que son nutrición, reproducción y crecimiento. Esto ya lo tienen que haber visto, pero se los dejo aquí como resumen para que vayan recapitulando cosas vistas antes. Luego tenemos la dimensión sensitiva, que es la que tenemos en común con los animales, ¿cierto? Y en la cual encontramos dos tipos de operaciones. Primero, un conjunto de operaciones que llamamos cognoscitivas, que están orientadas al conocimiento. Y aquí les voy a ir compartiendo una presentación de PowerPoint que tengo, donde alguna vez expliqué esto y que me gustó como lo expliqué, para ver si es que les ayuda a no perderse. Aquí está. Param, param, pum, pum, pum.
Taran, taran, pam, param, pam. Compartir pantalla. Entonces, param, param, pam, pam, param, pam. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, profe. Súper. Entonces, aquí está el ser humano de la psicología integral de la persona. Ya hablamos del nivel vegetativo. Ahora bien, el nivel vegetativo, si bien lo reconocemos como parte del del ser humano, no es propiamente o exactamente un nivel en el que los psicólogos estamos demasiado interesados. Más bien es un nivel de estudio que es más propio de los médicos, de los psiquiatras incluso. Tenemos que decirlo porque es cierto, pero la psicología integral de la persona principalmente va a abordar y se va a hacer especialista en las dimensiones sensitiva y racional. La sensitiva es la que compartimos con los animales. ¿Qué es lo que compartimos con los animales? Primero, los actos que son cognoscitivos, les venía diciendo yo. Como los actos de ver, oír, olfatear, gustar y tocar. O tactear, como se quiera decir. Palpar. Que son los llamados sentidos externos. Esto lo compartimos con los animales, que también son capaces de ver, escuchar, olfatear, gustar, etc. Pero además, también tenemos otras facultades cognoscitivas dentro de la dimensión sensitiva. Tenemos el sensorio común, que integra todo el conocimiento de los sentidos externos. Tenemos la imaginación, que permite que obtengamos una imagen interior de aquello que captaron los sentidos. Tenemos la memoria, que nos permite grabar en nuestra mente las experiencias que hemos vivido. Y tenemos la cogitativa, que nos permite estimar qué es lo conveniente y qué es lo nocivo para nuestra sensibilidad. Estos cuatro de acá son los denominados sentidos internos. Junto con los sentidos externos en común, se llaman los sentidos. Y los sentidos son las facultades cognoscitivas de la dimensión sensitiva. ¿Cómo fue el último que dijo, perdón? Los sentidos, el conjunto de los sentidos externos e internos, en conjunto son las facultades cognoscitivas. Cognoscitiva quiere decir que están orientadas al conocimiento. Son las facultades cognoscitivas de la dimensión sensitiva. Gracias. De nada. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Obviamente hay cosas que ya han escuchado de esto. ¿Me siguen claro? ¿Hay alguna cosa que me esté expresando mal? Por favor, díganme. Profe, el sensorio común, la memoria, la imaginación y la cogitativa, todos esos eran Sentidos internos. sentidos internos. Ya. Gracias. ¿Han visto estos conceptos antes, cierto? ¿Han escuchado de la cogitativa? Súper. Entonces, no se pongan ansiosos con entenderlos perfectamente hoy día. Tranquilos. El próximo semestre, en la asignatura de
de afectividad humana van a conocer en detalle cada una de las funciones de estos sentidos. Junto con estas facultades que son cognoscitivas, dentro de la dimensión sensitiva hay otras facultades que son apetitivas. Es decir, son facultades que no están orientadas al conocimiento, como son las cognoscitivas, sino que están orientadas a apetecer, es decir, que tienden a algo. ¿Cuáles son? El apetito concupiscible y el apetito irascible. Es simbolizado el apetito concupiscible con el corazón, porque dentro del apetito concupiscible está el afecto del amor, ¿cierto? Amor con minúscula, sí, no con mayúscula, amor con minúscula. Estamos hablando del amor sensible, estamos hablando del gusto. Que, por ejemplo, tiende a algo agradable, como puede ser un candy, un dulce, tiende a algo placentero. Junto con el concupiscible está el apetito irascible, que es simbolizado con esta persona militar que de alguna manera se prepara para la guerra, digamos. ¿Por qué? Porque el irascible permite enfrentar las dificultades. Entonces lo he simbolizado con un militar que se prepara para conquistar algún objetivo difícil, que puede ser subir esta montaña. Ahí están los dos apetitos, apetito concupiscible e irascible. Resumiendo, dentro de la dimensión sensitiva tenemos dos tipos de facultades. Un conjunto de facultades que son cognoscitivas y que están conformadas por los sentidos, que tienen vocación de conocer. Y hay otro tipo de facultades que son las apetitivas, que están conformadas por el apetito concupiscible y el irascible, cuya vocación no es conocer, sino tender. ¿Profe, puede repetir eso? Y tenemos el conjunto de las facultades que tienen vocación apetitiva, es decir, que no conocen las cosas, sino que tienden a las cosas. Entonces, por ejemplo, con los sentidos yo puedo percibir un cafecito calentito, humeante. Con los afectos, con los apetitos, yo voy a sentir deseo de acercarme al café y de beberlo. Y con el irascible, por ejemplo, voy a disponerme a levantarme de la cama, enfrentar el frío, enfrentar la lata de poner la tetera, etcétera, para hacerme el café. Pero yo voy a captar el café y lo voy a imaginar gracias a los sentidos. Entonces, como pueden ver, las facultades cognoscitivas y las apetitivas se complementan. Con las cognoscitivas yo puedo tomar noticia de que del café y puedo imaginarme un café. Pero con las apetitivas voy a sentir deseo del café y voy a disponerme a las dificultades que importa, que tengo que vencer para conseguir el café. ¿Me expliqué? Atención, todo esto tan complejo y tan enriquecedor, tan rico, lo compartimos con los animales. También los animales tienen sentidos. También tienen sentidos externos e internos también. Con una sola diferencia, que en los animales la cogitativa se llama estimativa. No voy a detenerme demasiado acá.
Se llama distinto, pero básicamente apunta a lo mismo. Y también los animales sienten deseo de cosas y también los animales se disponen para cosas difíciles. Por eso es que, por ejemplo, hay animales que, con tal de lograr aparearse con la hembra, enfrentan luchas con otros animales, por ejemplo, varones, para luchar y competir para saber quién va a ser el macho alfa. Esa pelea con el resto de los varones la hacen gracias al apetito irascible, que les permite enfrentar las dificultades. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr aparearse con la hembra, que es un deseo del apetito concupiscible. Toda esta complejidad interior la compartimos con los animales. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos mareados? ¿Estamos cansados? Hemos hablado de muchas cosas. ¿Por qué no hacemos una pausita? ¿Por qué no paramos unos 15 minutos para que todos digamos, para que hagamos este acto tan heroico de levantar la frazada, ponernos un abrigo, ir hasta la cocina, prender el hervidor, etcétera, y hacernos un buen café, ¿cierto? Yo estoy aquí con un buen mate. Bueno, para enfrentar todas esas latas necesitamos del apetito irascible. Así que todos ahora a entrenar su irascible con tal de poseer después con el concupiscible este deleite de una bebida calentita en la mitad de la mañana. Estimados, 15 minutos y volvemos. Ya. Bueno, ya hemos visto entonces las facultades de la dimensión sensitiva, que decíamos que eran de dos tipos, aquellas que se orientan al conocimiento, las cognoscitivas, las cuales son principalmente los sentidos, ¿cierto? Los sentidos externos e internos, y aquellas facultades que se orientan a apetecer, conformadas por el apetito concupiscible y el irascible. Todo esto lo compartimos con los animales. Pero además de todo esto, el ser humano tiene un par de potencias muy distintas a las anteriores. No obstante, también vamos a poder dividirlas en cognoscitivas y apetitivas. En la dimensión racional está la potencia llamada el entendimiento. El entendimiento es la potencia cognoscitiva de la dimensión racional. Es decir, al igual que los sentidos, está orientada a conocer las cosas. Ahora bien, el entendimiento, a diferencia de los sentidos, conoce las cosas de una manera profunda. En pocas palabras, los sentidos captan los aspectos superficiales de las cosas. Captan todo lo que todo lo que se puede captar por los sentidos. Se capta, por ejemplo, se capta el color verde, se capta que está frío, se capta que es grande, se capta que tiene un aspecto, tiene una como curva aquí arriba, ¿cierto? Se capta que tiene una línea negra. Puedo captar incluso o recordar con la memoria que esto lo he usado antes. Puedo también, con mi cogitativa, sentir que esto es conveniente para mí. Pero solamente al entendimiento le es reservado conocer que esto es un termo. Y que es un termo porque almacena agua caliente. ¿Cierto? Entonces yo puedo explorar que se abre aquí y que de aquí sale agua caliente, ¿cierto? Entonces,
solamente con el entendimiento yo puedo captar la esencia de las cosas. Yo puedo entender, puedo llegar a comprender y definir cuál es la sustancia de los entes. De ahí viene entendimiento, porque porque aborda al ente. Y el ente es el ser, ¿cierto? Por ejemplo, con los sentidos, yo puedo ver a una mujer y puedo enamorarme de una mujer. Puedo verla, puedo sentir que me gusta, puedo sentir que la quiero conocer, que quiero estar cerca de ella, que tiene el pelo castaño, que no. Pero solamente con el entendimiento yo puedo captar que ella es persona. Porque para ello tengo que ir más profundo de lo que las apariencias me muestran. ¿Bien? Además del entendimiento, que es el que permite entender las cosas en profundidad, tenemos a la voluntad. La voluntad vendría a ser la potencia apetitiva de la dimensión racional. Por eso es que está en línea con el apetito concupiscible y irascible. Este es el apetito racional, el apetito de la razón, y se llama voluntad. Con la voluntad nosotros amamos, deseamos y elegimos. Y disfrutamos, pero en un nivel que es racional, en un nivel distinto. Con la voluntad escogemos hacer una cosa que no queremos hacer. En algunos casos, el apetito sensible, la concupiscible y irascible pueden estar, no, no vayas para allá, no conviene. Yo con la voluntad puedo decidir hacerlo igual. Entendimiento y voluntad. Con el entendimiento veo la verdad y la realidad de las cosas, y con la voluntad voy a tender racionalmente hacia los bienes que me muestra el entendimiento. Voy a amar los bienes que el entendimiento me muestra como bienes que son buenos. Entonces, el entendimiento es la facultad cognoscitiva de la dimensión racional y la voluntad es la facultad apetitiva de la dimensión racional. Hay una sola cosa que agrego y que tiene que ver con una pregunta del chat, que en el ser humano es la dimensión racional la que está llamada a ser como la gobernadora de la vida. ¿Hola?